¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se escucha normal? ¿Me avisan si hay alguna interferencia o algo para poder comenzar la clase? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bien, súper. Bien, ¿cómo han estado? Bien, vamos a comenzar. Continuando lo que estábamos repasando, habíamos visto acerca de la psicología infantil, cuál es la importancia de poderla abordar desde un punto de vista educativo, ¿no es cierto? Desde las maneras en las que a nosotros nos va a ayudar en el momento de que vayamos a aplicar nuestros conocimientos en el área educativa, en el momento en el que nosotros podamos aplicar cuando vayamos a realizar un plan global educativo, cuando hagamos de acuerdo a las necesidades educativas especiales también, que ya de acuerdo a lo que a qué área vayan a ocupar, entonces también van a necesitar saber distintas teorías que se han ido desarrollando a lo largo de los años, que nos van a ayudar a nosotros a poder estructurar de una manera más efectiva nuestras clases, ¿verdad? Entonces, continuando, vamos a hablar el día de hoy acerca del desarrollo humano desde la perspectiva de Jean Piaget, que es algo que es acerca de quién nosotros vamos a profundizar nuestros conocimientos, más que todo cuando ya estemos en la carrera, ¿sí? Pero es usual que en los exámenes entren preguntas acerca de él mismo, acerca de su teoría más propiamente dicho, ¿no? Entonces, si es que ustedes ya habían escuchado, ya se acuerdan algún estudio que hayan tenido o en el mismo colegio ya hayan visto de repente, entonces vamos a poder entender un poquito más lo que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, para empezar, cuando estamos hablando de la formación del ser humano, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a A la cómo nos formación. vamos a... Sí, adelante, le escucho. eh, bueno, yo pienso, ¿no? Que es a la Ujú. formación de un niño, ¿no? Muy bien, así es. Muy buena respuesta. Y igual, si alguien más quiere participar, puede participar en el chat, igual levantando la mano o accediendo al micrófono, ¿sí? Como dijo, vamos a hablar sobre cómo se va a formar el ser humano desde la concepción, ¿no es cierto? En esta clase, más que todo, vamos a ampliarnos en lo que es el desarrollo cognitivo, es decir, de nuestros procesos mentales que nos ayudan, ¿no? a desarrollarnos cada día en nuestro contexto, ¿sí? En lo que se refiere al desarrollo físico del ser humano y todo aquello, vamos a hablar, pero vamos a sintetizar un poco, porque en las siguientes clases, donde quiero ahondar un poquito más en esto, es donde vamos a hablar de trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Y ahí es donde vamos a hablar un poquito más a profundidad del desarrollo desde la concepción y cada etapa que conlleva, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del comienzo de la vida, el ser humano no se desarrolla en un solo aspecto. Su crecimiento abarca diferentes dimensiones, ¿no? Como ser la física, las emocionales, sociales y, por supuesto, cognitivas. Entonces, en la educación debe considerar este enfoque integral para poder comprender cómo los niños, las niñas aprenden y crecen, ¿sí? Entonces,
es bastante relevante para nosotros poder entender desde estas bases el por qué nos va a funcionar y nos va a servir y nos interesa aprender acerca de todo esto. No solo para rendir el examen, sino para el desarrollo futuro de nuestra carrera, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de el desarrollo integral del ser humano, vamos a hablar del neurodesarrollo. ¿Qué entendemos por neurodesarrollo? Ahí tenemos dos palabras clave, ¿no? Neuro y desarrollo. Estas se han unido para referirse al proceso de crecimiento y maduración del sistema nervioso que comienza en la concepción y continúa durante la infancia y la adolescencia, ¿no? Este proceso es crítico para el desarrollo cognitivo, emocional y social del niño, como habíamos dicho. Entonces, nosotros podemos ver acá a nuestro lado derecho un cerebro. ¿Qué es este dibujo del medio, el que está con amarillo? ¿Quién me Neurona, dice qué es? neurona. Neurona, muy bien. ¿Y el de abajo, el de azul? ¿Alguien? A ver, estaríamos aquí mostrando la misma neurona, pero desde su conexión que hace con otra neurona. Ya, a ver, vamos a leer. Músculo, sinapsis, perfecto. Sinapsis, ¿no es cierto? Cuando hablamos de esta conexión que hay entre una neurona y otra, se habla de una sinapsis. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver. Es importante conocer también esto en el neurodesarrollo de una persona, de un ser humano, porque aquí también nos va a indicar, va a ser un indicador de cómo está trabajando este cerebro y cómo está creciendo, ¿no? Cómo se está desarrollando a lo largo de la niñez, ¿no? Desde el nacimiento hasta la adolescencia. Obviamente toda la vida va a estar en constante cambio, ya que por eso es la neuroplasticidad, que igual son conceptos ya más eh, propios de esa área, pero igual los van a ir entendiendo poco a poco, igual si es que ustedes mismos pueden deducir de acuerdo a lo que yo les diga, está muy bien, o ya lo conocen. Entonces, en los primeros años de vida, aquí estamos viendo un niño, ¿no? El cerebro va a experimentar un crecimiento extraordinario, estableciendo millones de conexiones neuronales. Estas conexiones que hemos visto aquí anteriormente en el dibujito se van dando en este crecimiento, ¿no? Va creciendo debido a estas conexiones neuronales, ¿ya? Cuando hacen la sinapsis neurona con neurona. Ahora, ¿esto qué va a pasar con esto? Que va a ver las habilidades futuras, desde el lenguaje, desde la memoria, hasta el control emocional y las interacciones sociales posteriormente, ¿no? Todo esto no tiene solamente que ver con estas conexiones neuronales, con el desarrollo, la neuroplasticidad. Sí, es importante, pero también tenemos que tomar en cuenta que esto no se va a dar solamente así, sino que se va a dar de acuerdo al contexto en el que se vaya desarrollando este niño, esta niña, ¿sí? Entonces, su contexto familiar, posteriormente educativo, social, va a determinar también cierta forma en la que la persona va a desenvolverse, ¿no? En su vida diaria. Entonces, esto sí es importante, pero es parte del proceso, no es todo el proceso. Entonces, aquí continuando con el desarrollo neuronal de las personas, aquí podemos ver, ¿no? Como un ejemplo, les puse el dibujito
un recién nacido hasta un niño o niña de 6 años. ¿Cómo se ve la diferencia en cuanto a la conexión neuronal o conexiones neuronales que van ocurriendo a lo largo de su crecimiento? ¿Sí? Por ejemplo, en recién nacido todavía la formación de sinapsis no es tan abundante, no se está desarrollando todavía tanto, pero va a los 3 meses ya va cambiando ese gráfico. Estos son estudios, ¿no?, que se han realizado a los 6 meses, a los 2 años, y cuando son los 4 a 6 años, aquí dice que ocurre la poda sináptica. No sé si habían escuchado ese término alguna vez. No, Puede que piensen que es algo a veces negativo o que es algo que no debería pasar, pero en realidad sí, es algo natural de nosotros biológicamente determinado, ¿ya? Porque esto es un proceso en este desarrollo de acuerdo a estas edades. No todos somos iguales, pero en estas edades se espera que haya una poda sináptica, principalmente durante la infancia, ¿no? Por eso en este ejemplo, claro que va a ocurrir más adelante, eso ya lo vamos a hablar después, que consiste en la eliminación de ciertas conexiones neuronales. Y esto es para que el cerebro pueda funcionar de mejor manera. Cuando está creciendo el cerebro, se forman muchas de estas conexiones sinápticas, ¿no? En la sinapsis. Entonces, esta poda, como lo llaman, ayuda a reducir este exceso. Entonces, como es un exceso, se tiene que reducir. Entonces, esto va a ayudar mucho a todos los mecanismos de nuestros procesos cognitivos, ¿no? A que estos vayan a regularse, a mejorar incluso, y así podamos, obviamente, poder desarrollarnos de una manera más, entre comillas, como decir, normal, ¿no? Natural. Ahora, ¿qué factores van a influir en el neurodesarrollo? ¿Qué factores? Cuando estamos hablando del neurodesarrollo es muy importante hablar de qué factores están influyendo a este. Y aquí nos estamos refiriendo a factores genéticos, a factores ambientales y interacción social o interacción igual con el contexto social, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la genética, ¿a qué se refiere? Nos estamos refiriendo a que podemos heredar ciertos genes de nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, que van a determinar ciertas características físicas y cognitivas, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la genética, estamos hablando de que esta va a establecer la estructura y función del cerebro, así como la predisposición a habilidades cognitivas y de repente algún trastorno del desarrollo cognitivo o el neurodesarrollo, como lo llamamos, ¿no? Y no sé, en esta parte, todavía no. Terminando esta parte, vamos a hablar de algo que seguro ustedes han escuchado bastante últimamente. Otro factor influyente es el ambiente. ¿A qué se refiere el ambiente? A experiencias que está pasando, por ejemplo, la madre mientras está en la etapa de la gestación, ¿sí? Desde la gestación, o etapas, bueno, cuando se está en la nutrición, también cuando el niño ya nace, en el contexto en el que se desarrolla, todo eso es el ambiente en el cual está expuesto. Por ejemplo, aquí hablamos mucho de la exposición ambiental. Podemos hablar incluso si hay padres o madres que consumen ciertas sustancias que son nocivas para el cuerpo, que son tóxicas, o igual si han comido algo que realmente no deberían comer, alguna alergia,
Entonces, todo esto va a afectar en esta etapa del nacimiento, de la gestación y también de después del nacimiento al niño, ¿no? Entonces, aquí nos indica que la falta de estimulación y una nutrición inadecuada pueden obstaculizar el desarrollo cognitivo y emocional, limitando las oportunidades del aprendizaje. Anteriormente habíamos hablado bastante también del aprendizaje, que nosotros como seres humanos y los animales nos regimos por leyes de aprendizaje también, ¿no? Y ahí es donde si ha habido alguna afectación durante el neurodesarrollo, en especial desde la concepción hasta el nacimiento, puede que afecte en cierto grado a estas oportunidades que nosotros tenemos de aprendizaje. Entonces, también, ¿qué otros factores? La interacción social, las relaciones, las conexiones que los niños establecen con otros, ¿no? En su entorno familiar, más que todo en su entorno familiar, en esas edades, y luego en el entorno educativo, socioescolar. Entonces, estas interacciones tempranas van a ser fundamentales para el desarrollo cognitivo, ya que los niños aprenden observando, imitando comportamientos y habilidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Cuando un niño ve a sus padres interactuar con otras personas, ahí en ese momento no solo aprende a hablar, sino que también va a desarrollar habilidades sociales, como por ejemplo el compartir, expresarse de cierta manera, si es un ambiente positivo, la cooperación, la empatía, todo aquello, ¿no? Entonces, qué importante que en este proceso de aprendizaje observacional, o de imitación, se puede adquirir estas habilidades sociales. Vamos a continuar. Ahora sí, entrando a lo que les había dicho, vamos a profundizar esta teoría que es del psicólogo, biólogo, epistemólogo Jean Piaget, que, bueno, estudió cómo se desarrolla los procesos cognitivos en los niños e hizo varias investigaciones donde llegó a ciertas eh, conclusiones acerca de etapas del desarrollo cognitivo y cómo éstas van a influir en cada una de estas etapas, edades en las que uno se va formando, ¿no? Ahora sí, vamos a decir que también para Piaget, que es él, el aprendizaje no era una simple transmisión de información, sino que era un proceso activo donde los niños interactúan con su entorno, ya que no olvidemos que Piaget partía, ¿no?, del enfoque constructivista. Entonces, cuando hablábamos del constructivismo, decíamos que los niños construyen activamente, didácticamente su conocimiento a través de qué? De la experiencia y la exploración del entorno, ¿no? Habíamos dicho que esta es una de las formas, enfoques educativos que más se utilizan en todo el mundo. A pesar de que aquí tengamos también nuestro modelo educativo, también obviamente se va a adherir a un enfoque, ¿sí? Que es diferente. Entonces, hablando de principios filosóficos clave dentro de estamos hablando que Piaget desarrolló dentro del desarrollo cognitivo la adaptación al entorno a través de dos procesos principales. Habla de muchos procesos cognitivos
durante el desarrollo de un niño o niña, pero de dos principales se está refiriendo a la asimilación y a la acomodación, ¿ya? En la asimilación estamos hablando de la incorporación de nueva información en esquemas existentes. Yes, Más filosofía. adelante vamos a ver unos ejemplos Aquí acerca avanzaron. de asimilación y acomodación, ¿sí? Sus micrófonos, si pueden, ahora sí. Entonces, en la acomodación estaríamos hablando de la modificación de esquemas para ajustarse a una nueva información. Bien. Piaget creía que todos los niños pasan por una serie de etapas universales de desarrollo cognitivo y que no pueden avanzar a una etapa siguiente sin haber pasado por o superado la anterior. Es por eso que ahora vamos a ver cuáles son esas etapas. Pero antes de profundizar en aquello, decimos, ¿no?, que los maestros deben entender en qué etapa cognitiva se encuentra el niño para adaptar sus métodos de enseñanza, ¿no? Como les había dicho hace un momento, es importante para ello, ¿no? Por ejemplo, para poder adaptarnos. La enseñanza debe fomentar el pensamiento crítico y la exploración, no una memorización pasiva, ¿no? Que muchas veces va a ocurrir en las aulas todavía. Muchos maestros todavía siguen continuando con un estilo tal vez muy arcaico, que es de memorización pasiva, al menos cuando hacen exponer, ¿no?, a sus estudiantes, eh, en vez de hacer una retroalimentación acerca de cómo están exponiendo muchos de una manera memorística, ¿no? Ellos no suelen hacer una retroalimentación positiva y hacen que sí, mientras más lo diga tal cual estaba en el libro, mejor, pero no hacen que de todo lo que han leído, de todo lo que han expuesto, den su propio punto de vista desde un punto analítico o crítico, ¿no? O reflexivo. Entonces, ahí también la importancia que tiene el que nosotros podamos fomentar esa forma de aprendizaje, pero siempre adecuándonos a las etapas del desarrollo de Piaget, en este caso, que es lo que sí bastante se usa en el área educativa, ¿no? Entonces, aquí yo les presento eh, acerca de las etapas del desarrollo cognitivo que propuso Piaget, que son las siguientes. La etapa sensoriomotora, que es desde los 0 a 2 años de vida, ¿sí? La preoperacional o preoperativa de los 2 hasta los 7 años, las operaciones concretas de los 7 a 11 años o 12 años aproximadamente, y el último que plantea de operaciones formales, que es desde los 11 años o 12 años en adelante. ¿Sí? Entonces, estas cuatro etapas son fundamentales dentro de su teoría del desarrollo cognitivo. Vamos a ver la etapa sensoriomotora o sensoriomotriz, que es lo mismo. Cuando ustedes vean en el examen o cuando vayan a estudiar, seguro que lo van a conocer, que puede llamarse de cualquier manera, ¿no? Sensoriomotriz o sensoriomotora. Entonces, en esta etapa, los niños van a aprender a través de sus sentidos, ¿sí? Ahí tengan presente eso, a través de sus sentidos y acciones. En esta fase es en la que el niño comienza a interactuar con el mundo exterior, interesándose por los estímulos que éste le va a proporcionar. Entonces ahí ya ustedes ven o sabemos que estamos hablando de quiénes, de los bebés, ¿no? Que empiezan a explorar. Entonces empiezan a explorar ya sea eh, empezando a observar, a agarrar algo,
a oler, con todos los sentidos. Ya ustedes saben cuáles son los sentidos, ¿no? Entonces, en esta etapa está la capacidad innata para distinguir el habla de otro tipo de sonidos, ya que la sensoriomotora trata mucho de los sentidos. Aquí ya estamos distinguiendo sonidos. Hay la comunicación a través del llanto durante el primer año de vida, la pronunciación de primeras palabras y oraciones cortas a partir de los 12 meses, intereses por actividades lúdicas que generen reacciones sensoriales. Entonces, estas actividades pueden ser como algo positivo que le interese, ¿no? En ese momento al bebé, al niño, a la niña, ¿no? Como ser las cosquillas, los colores brillantes, ciertas canciones, sonidos. Por eso ahí en esa etapa tal vez han visto o les han contado o en todas partes podemos enterarnos de esto, ¿no? Que los niños suelen poner una canción y empiezan ahí a moverse, ¿no? O a quererla incluso ya imitar, ¿no? Obviamente no está entendiendo todo, pero ya va ahí desde sus sentidos, va aceptándolos de una manera en la que va reaccionando su cuerpo con con este estímulo de su exterior, ¿no? Entonces, también podemos encontrar la repetición de actividades como una forma de comprender mejor lo que ocurre en el mundo exterior, ¿no? Estas actividades pueden ser lanzar repetidamente un juguete, tirar una manta, una pelotita, ¿no? Igual, las sonajeras, ¿se acuerdan esto? Cuando agarran y hacen sonar, tienen justamente una función, también las sonajeras, es estimular, ¿no? Esta etapa sensoriomotriz. Entonces, cuando van estimulando, van desarrollando mejor, ¿no? Todos estos juguetes que conocemos, aquí están, todos estos juguetes que conocemos en estas etapas tienen su función, ¿no? No es solo que a los que saben por qué lo han fabricado cubos porque sí o sonajeras porque sí, sino que tienen la función desde estas teorías que tenemos desde la formación, ¿no? Cognitiva, que nos va a ayudar, obviamente, a desarrollarnos. Ahí sí lo pueden ver, ahí ya lo vieron. Y cuando están jugando, están experimentando, más que todo, explorando su entorno a través de los sentidos. Pasando, vamos a hablar de la etapa preoperacional. ¿Qué les dice la etapa preoperacional? ¿No? En el concepto, en la teoría de Piaget, durante esta fase los niños van a comenzar a usar el lenguaje y a desarrollar su imaginación. Pero cabe destacar que en esta etapa el pensamiento sigue siendo egocéntrico. ¿A qué se refiere con eso? ¿Se acuerdan o saben por qué se dice un pensamiento egocéntrico? Esto suelen preguntar a veces en examen, ¿no? Este pensamiento egocéntrico o su comportamiento egocéntrico se refiere a que todavía el niño, la niña, no puede ver las cosas desde la perspectiva de los demás, ¿sí? Entonces está todavía centrada en sus necesidades, justo como acá también lo indica. Estamos centrados en lo que podemos percibir solo de nosotros mismos en estas etapas. Entonces, las primeras interacciones sociales se van a dar también fuera ya de este contexto familiar, porque estamos hablando de que aquí ya van a ingresar a la escolaridad, ¿no es cierto? Aquí va a haber una ampliación del vocabulario debido a esta interacción social, el aprendizaje que va a conllevar y todo aquello.
el desarrollo de la empatía y la capacidad para interpretar roles separándolos de la realidad, ¿no? Ya habíamos hablado del pensamiento egocéntrico y el niño siente mucha curiosidad por entender el mundo, por lo que suele preguntar el porqué de las cosas. Como podemos observar aquí, aquí hay niños, por ejemplo, ya en un entorno socioescolar con la maestra, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en esta etapa también hablamos de que hay un concepto que introdujo Piaget que es el animismo. El animismo igual puede que mm, vayan a hacerlo o preguntar en el examen, suele a veces entrar en ciertos exámenes. Es un concepto que se ha desarrollado dentro de esta etapa preoperacional, que se refiere a que nosotros en esta etapa tenemos la creencia de que los objetos inanimados cobran vida o tienen vida o sentimientos incluso. Entonces ahí ustedes yo creo que en estas edades ya se acuerdan, ¿no? Acerca de ustedes, un poco al menos. Entonces ahí vayan relacionando de que si tenían algún muñeco, un peluche, ¿con qué les gustaba jugar? No sé, o con, no sé, alguna Barbie, muñecas, autos, tantos juguetes que había, ¿no ve? Y que hay. Entonces, ustedes recuerden a qué juguete de estos a ustedes les gustaba, más que gustar, hacían que tengan sus propios sentimientos, que de alguna manera ustedes los sentían vivos, ¿no? Entonces, como un niño, una niña, ¿no? Puede pensar que su muñeco, su muñeca está triste, ¿no? Porque no, hoy día no ha jugado con ella, ha tenido que hacer sus tareas. Entonces, eso es el animismo. Van a brindar esta a objetos inanimados se les otorga una especie de sentimientos que nosotros lo notamos en ese momento como algo real. Eso es lo real para nosotros. Y no es que tengamos algún trastorno ni nada, sino que es algo que en estos estudios que se han hecho ha determinado, ha evidenciado que es normal, ¿no? En esa edad. Y poco a poco va cambiando. Entonces, ahí siempre en esta edad también estamos los niños que vamos a preguntarnos, ¿y por qué esto, no? ¿Y por qué? Pero se llama así, ¿no? Y no les ha pasado que alguien o los niños les dicen, ajá, ¿y por qué se llama así? Y nosotros tenemos que darles alguna explicación, ¿no? Porque si no se quedan ahí con la duda, obviamente a nadie se le gusta quedarse tanto con la duda. Entonces, eso van a ustedes enfrentar mucho cuando ya sean maestros, cuando ingresen, cuando estén en la práctica. Así que desde estas etapas les interesa mucho saber cómo es este desarrollo cognitivo. Pasando a las operaciones concretas, de los 7 a 11 o 12 años aproximadamente, estamos hablando ya de niños que comienzan a desarrollar una comprensión más avanzada de las relaciones causa y efecto, ¿sí? Causa y efecto. Estamos hablando aquí de si pasa esto, va a ocurrir aquello. En su momento presente, todavía no pueden mucho vincular eventos ya abstractos ni futuros, ¿no? Como sería en la próxima etapa. Entonces, aquí la lógica también ya se empieza a desarrollar y la conservación de objetos, ¿sí? En esta etapa, entonces, como decía, empiezan a pensar más lógicamente sobre situaciones concretas. ¿Cómo es esto de concretas? Que empiezan, por ejemplo, a clasificar y organizar objetos, ¿no? Ahí empieza su lógica de lo siguiente que vamos a ver acá, que son tres principales.
Pero antes también algunas otras características es que la capacidad para ser empático igual se va desarrollando un poco más, ya va bajando esto de lo que es el egocentrismo, pensamiento egocéntrico, el desarrollo de pensamiento lógico en una etapa inicial, por eso ya aquí se les hace realizar ejercicios básicos matemáticos, ¿no? El pensamiento abstracto no está desarrollado todavía, lo cual les impide abordar temas muy complejos. Entonces, ahora sí, lo que les decía, cuando estamos hablando de que ya empiezan a pensar lógicamente, pero de una manera básica, estamos hablando de tres operaciones mentales o esquemas, como lo quieran llamar, con que el niño organiza e interpreta el mundo en esta etapa. Ya, estas tres operaciones mentales son la seriación, la clasificación y la conservación, ¿sí? La seriación, estamos hablando aquí que ya tenemos la capacidad de ordenar objetos en una progresión lógica. Es por eso que también hay actividades o juguetes que nos ayudan, ¿no? A desarrollar esta seriación. El orden, ¿se acuerdan? Por ejemplo, las fichas, ¿qué más? A ver si ustedes se acuerdan de alguno que les haya ayudado o hayan visto que ha ayudado a un niño a la seriación, escríbanlo en el chat. La clasificación, que estamos aquí hablando de agrupar las cosas y las ideas a partir de elementos comunes, clasificación, como lo dice, ¿no? Vamos agrupando. Cuando hablemos de eso, ¿se acuerdan ustedes de que agrupábamos también cosas, ¿no? A partir de elementos que se parezcan. La conservación, un objeto va a permanecer idéntico a pesar de los cambios superficiales de forma o aspecto físico. Para la conservación, justamente aquí en la imagen de abajo, se ve un ejemplo claro que igual ustedes lo van a hacer como un experimento, si es que no lo han hecho alguna vez o a ustedes se los han hecho, que es el famoso experimento del vaso de agua, ¿no? Vaso con agua. Entonces ahí se les enseña a los niños vasos de diferentes tamaños, no son muchos, pues son dos o tres para que se vaya desarrollando esta lógica de conservación, donde se van a ir dando cuenta, por así decirlo, que cuando cambien el líquido al vaso que tiene otra forma, van a identificar que este contiene, que se ha conservado la misma cantidad de lo que es lo que va a contener el material físico, no ha cambiado su forma al añadirle otro componente, ¿sí? Entonces, esto no ocurriría si hablamos con niños más pequeñitos, ¿no? De 4 o 5 años. Probablemente algunos sí, porque sabemos que no todos somos iguales, pero en este desarrollo se intenta explicar de que aquí ya tenemos un principio de conservación, ¿no? De que la cantidad de un objeto no va a cambiar tampoco a pesar de su forma, ¿no? No es que en este vaso, por ser más largo, va a ser más la cantidad que el otro que es más pequeño, ¿no? Ahora, eso igual nos han hecho hacer cuando éramos niños y ustedes tal vez no se han dado cuenta. Ahorita ya nos damos cuenta, ¿no? Tal vez con otras cosas como las bolitas de plastilina, ¿se acuerdan? Que nos hacían hacer, eh, por ejemplo, nos hacían hacer de diferentes tamaños o poner en ciertos envases la misma cantidad y todo aquello. Entonces ahí podemos ver cómo va desarrollando también estos principios de conservación. Aquí arriba sí, este es el seriación más que todo, ¿no? Donde vamos a escoger y también la clasificación de objetos,
donde vamos a poner un objeto continuo al otro o tal vez agrupar de acuerdo a su color, a su forma, a su tamaño y todo. Entonces, esto también es parte de estas edades, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la etapa de operaciones formales, que es usualmente desde los 11 u 12 o 12 años en adelante. Ya Piaget, desde esta etapa es la que determinó que desde acá ya es una etapa cognitiva en la que los niños desarrollan la capacidad de pensar abstractamente. ¿Se acuerdan? Anteriormente habíamos dicho que todavía no pueden razonar de esa manera. Entonces aquí ya podemos razonar hipotéticamente, comienzan a desarrollar habilidades para planificar, resolver problemas complejos. Todo esto de habilidades para planificar y resolver problemas, estamos hablando de funciones ejecutivas del cerebro, ¿sí? Entonces, todo esto también tiene la siguiente característica, que en esta etapa existe el desarrollo de una mayor capacidad para generar conclusiones abstractas a partir de un pensamiento lógico, la conexión, la comprensión de la existencia de formas de pensamiento distintas a la suya, ¿no? Especialmente durante los primeros años de adolescencia. A partir de esta etapa también podemos identificar que los niños comienzan a plantearse hipótesis por sí mismos, incluso sobre aspectos de la realidad que aún desconocen. Es por eso que en esta etapa, por ejemplo, ya un preadolescente, un adolescente puede debatir sobre temas éticos complejos, ¿no? A veces ya hay hacen ya también ¿cómo se llaman? Estos torneos, competencias, hacen debates, también matemáticos más complejos, de ajedrez. Entonces aquí es donde el niño, el adolescente ya también puede desarrollarse de esta manera más abstracta, ¿no? Entonces, aquí un concepto que podríamos detallar y poder enfatizar en esta etapa es justamente este razonamiento hipotético del que hablan acá. Aquí, cuando hablamos de este razonamiento, es que podemos hablar y pensar de posibilidades futuras y consecuencias o posibles consecuencias de estas acciones. En el anterior sí se podía identificar algo de causa y efecto, pero eso no es lo mismo a decir que pueden razonar hipotéticamente, ojo, ¿sí? Entonces aquí ya es una habilidad más superior que pueden pensar en probabilidades, ¿sí? En probabilidades de consecuencias a ciertas acciones, ¿sí? Entonces, aquí vemos igual un ejemplo de niños, niñas, adolescentes que están en esa etapa. Por ejemplo, aquí ya realizando un razonamiento, por ejemplo, más hipotético, aquí haciendo una descripción, tal vez opinando sobre ciertos temas dentro de clase, igual a través de la experiencia con esos objetos, ¿no? Que les enseñan a través de la observación también, ¿no? Porque esos nosotros vamos a ir aprendiendo así también a lo largo de nuestra vida, no solo en ciertas etapas, sino que siempre los objetos, la visualización, el experimentar a través de nuestros sentidos nos va a ayudar a que nosotros podamos afianzar mejor nuestros conocimientos. Entonces aquí podemos observar a estos adolescentes y aquí abajo ya digamos son los más pequeños, preadolescentes, más niños, entonces que igual ya están desarrollando de manera cognitiva, justo como
se señala en esta etapa de las operaciones formales. ¿Cuál fue el aporte de la teoría de Piaget en la educación? Entonces, ya lo habíamos mencionado bastante, pero para recalcarlo, estamos hablando de que él ha proporcionado un marco útil para comprender cómo los niños aprenden y se van desarrollando cognitivamente, ¿cierto? Entonces, él parte de que hay que centrarse en el niño como un constructor activo de su propio conocimiento y al enfatizar el desarrollo de habilidades en lugar de simplemente transmitir información, ¿no? En lugar de ser solamente pasivo, ¿no? En la información que recibe también y en la que proyecta. Entonces, habíamos hablado ahí de que este es el aporte principal. Cuando estamos hablando de un desarrollo cognitivo, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con qué. Ya lo hemos repetido. A ver, ¿qué es el desarrollo cognitivo? A ver, pueden escribirlo ahí. A ver. Es lo que dice acá, ¿no? Que nosotros podemos desenvolvernos, comportarnos en nuestro contexto, en nuestro ambiente, a través de cómo también se ha desarrollado, cómo ha sido el proceso de crecimiento y cambios neuronales en nosotros desde nuestra concepción, ¿no? Entonces, todo esto implica que vamos a adquirir, adquirimos, procesamos y almacenamos, ¿no? Toda esta información. Estos son los procesos dentro del desarrollo cognitivo. Entonces, esto se va a centrar en qué? En habilidades, ¿no? Habilidades que habíamos dicho, como el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, las funciones ejecutivas, ¿no? Que esas nos ayudan a resolver problemas, la creatividad, ¿no? La comprensión y demás. Todo eso entonces va a ser fundamental conocerlo para poder nosotros como maestros poder enfocarnos en una realización de, de una propuesta educativa más efectiva para nuestros estudiantes, nada más, ¿no? Siempre en pro a una mejor enseñanza, siempre en pro a poder eh, sembrar, ¿no? Este pensamiento más analítico, más reflexivo, entonces no solo desde una memorización, de una repetición, ¿no? Muy bien, a ver, dicen, el desarrollo cognitivo es la capacidad de pensar, razonar, perfecto, de procesar, aprender, etcétera, ¿no? Bien, Paola, muy bien. Entonces, ahí ustedes ya se dan cuenta de cuál es la influencia, la importancia de que podamos aprender todo esto. Un ejercicio. Ustedes me van a indicar acerca de estos casos, cuál es la etapa en la que se encuentra, ¿ya? En este caso, dice, Carlos de 5 años juega con su peluche y lo trata como si fuera un perro real. Le habla, lo alimenta con comida imaginaria y le da órdenes. ¿En qué etapa del desarrollo cognitivo está Carlos? En la etapa A ver, ya, preparación. En la etapa muy bien.
Ok, Mari, muy bien. A ver, dice aquí preoperacional, preoperativa, bien. Preoperacional, muy bien. Facilito, ¿no ve? Siguiente. Ana ha aprendido a usar una cuchara para comer. Cada vez que ve un objeto alargado, lo agarra como si fuera una cuchara y trata de llevárselo a la boca. ¿En qué proceso estará Anita? D, asimilación o acomodación. Sabemos también en qué etapa está, ¿verdad? Pero ¿cuál será el proceso aquí? Asimilación. A ver, sus respuestas. Asimilación, ya. ¿Alguien participó? No vio el nombre. Muy bien. De asimilación. Bien, excelente. Y este. Laura es capaz de discutir ideas abstractas como la justicia y la igualdad. También puede imaginar resultados hipotéticos y hacer predicciones sobre el futuro. ¿En qué etapa del desarrollo está? En la Operaciones formales. operacional. Formales. Operaciones, ya, muy bien. ¿Alguien más? Sí, muy bien. Formales, sí, muy bien. Operaciones formales, ¿no? Ahí ya cuando vean ustedes que puede razonar de ideas abstractas, ya estamos hablando de etapa de operaciones formales. Muy bien, excelente, todas muy bien. Bien, ahora yo les voy a pasar esto como una tarea para que vayan repasándolo en su tiempo libre o en el tiempo que estén dedicando para estudiar. Ahí sáquenle una fotito, un screenshot o escríbanlo. Les doy un minuto. Y esto ustedes lo van a responder para la siguiente clase, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Falta, falta. Bien. Sí, dice, ya. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. Espero que hayamos entendido acerca de estas etapas. Obviamente las etapas se subdividen en estadios, ¿no? Del desarrollo, pero eso lo vamos a ir profundizando a medida de que vayamos avanzando acerca del desarrollo infantil, ¿sí? Lo vamos a ir vinculando con otras teorías también. Entonces, que hayan tenido una buena tarde, un buen fin de semana para ustedes y pueden repasar también con estas preguntas y les ayude a afianzar sus conocimientos, ¿de acuerdo? El siguiente, sí, la misma hora, 5 de la tarde, ¿sí? Siguiente sábado. Nos vemos entonces, ya van a ingresar la siguiente clase, así que para la próxima vamos a estar, sí, la siguiente clase podemos volver a ahondar un poquito en los conceptos especiales que hay dentro de la teoría de Piaget, los principales, ¿sí? Vamos a hacer una lista y ahí ustedes se van a ir anotando. Por ahora sí, ya tengo que finalizar la clase. Entonces, nos vemos. Que estén muy bien. Sí, en cuanto a los pagos y todo eso, van a hablar en administración al número al que se han contactado de la consultoría ESI, por favor, donde están seguro en un grupo de WhatsApp o al número o en el Facebook donde se han podido contactar, ¿sí? Que estén muy bien. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, Alicia.
Hasta luego, licenciado.